cómo nació el BIES, del que ahora se está hablando. En la época en que las élites financieras del Ecuador manejaban la política monetaria y financiera, toda la época neoliberal, ellos se encargaron de utilizar los recursos de la previsión social para enriquecerse. Y tenían nuestros fondos, miles de millones de dólares, depositados, estoy hablando antes del 2007, estaban depositados en bancos internacionales, AAA, de la mayor calificación. Éramos orgullosos de hacerlo, con la Constitución del 97, por si acaso, de la que algunos aquí están orgullosos, y del 77. Porque esa Constitución y esas leyes establecían que como nosotros habían declarado al Ecuador incapaz de manejar su plata, entonces no podíamos tener los recursos en la banca ecuatoriana, sino en el exterior. ¿Saben cuánto teníamos de rentabilidad, señores y señoras? La rentabilidad de los miles de millones de dólares de nuestros recursos previsionales era el 0.2% anual. 0.2%. Para que un poco se entienda así en el ambiente regular, era como si tuvieras $100,000, el costo de una casa de la clase media, lo entregas para que alguien invierta con eso, para que alguien te maneje esos recursos y te dé de rendimiento $200 al año. Le das $100,000 y te da $200. Eso es el 0.2%. Y hablando de cantidades grandes, o sea, hablando de lo que actualmente tiene el Seguro Social, que son 26,000 millones de dólares, si hablamos de 20,000 millones, de 10,000 millones de dólares solamente, hablando de 10,000 millones de dólares, ese 0.2% significaría, si no hubiéramos hecho los cambios que hicimos entre el 2007 y el 2017, significaría que le estarían dando al Seguro Social 20 millones de dólares por 10,000. Ahora, con el rendimiento de más del 9%, está recibiendo 900 millones de dólares el Seguro Social, porque pusimos el recurso, el dinero, en donde debe estar. Esa es la diferencia, de 20 millones a 900 millones. Entonces, con esas leyes neoliberales que no creían en nuestro país, estaba nuestra plata afuera, señora presidenta, señor presidente, perdón, usted regresó ya. Eso es ¿qué es lo que tomamos? ¿Qué decisión tomamos? Y vale la pena que recordemos eso. El BIES no ha existido siempre. Alguna gente cree que, bueno, el BIES siempre existió. No. Tomamos la decisión de repatriar los recursos que estaban en el exterior, ganando el 0.2%, y creamos el BIES. Creamos una institución, un banco de los afiliados, porque era ridículo que teniendo tantos miles de millones de dólares de nuestros depósitos de todos los meses, tuviéramos ese rendimiento tan absurdo del 0.2%, porque al Ecuador lo había declarado incapaz mentalmente de manejar sus propios recursos. Pero por supuesto, como consecuencia de lo que antes pasaba, en el caso de Guayaquil, creo que fue en la década de los 60 que se hizo un hospital del Seguro Social, nunca se hizo uno más. Nunca se hicieron hospitales del seguro en ningún otro sitio. La atención era pésima. Las pensiones jubilares eran una miseria. Y cuando pusimos los recursos a trabajar en el BIES, cuando creamos ese banco, entonces hubo como hacer más hospitales, hubo excelente atención, hubo pensiones jubilares decentes que ahora se pagan, que no son una maravilla, pero son muy decentes y muchísimo mejores que las que tenemos antes. Pero no es por arte de magia, es porque creamos el BIES en el año 2009 y comenzó a funcionar en el 2010. Por eso, por esa repatriación, porque liberamos los recursos del secuestro en los que lo tenían la banca internacional y sus comisionistas nacionales, porque no es que se va afuera, sino que aquí está la banca que recibía las comisiones por mandar ese dinero afuera. Y ahora, nada más, en estos últimos años, el BIES ha prestado a sus afiliados, a sus jubilados, 42,000 millones de dólares.
Si no hubiéramos hecho el BIES, toda esa gente, esos millones de ecuatorianos que hemos recibido crédito hipotecario y quirografario, no lo habríamos podido recibir, especialmente el hipotecario, porque el quirografario sí existía antes, pero ahora se han multiplicado y se han beneficiado millones de familias ecuatorianas. Pero además de eso se dinamizó la economía, se dinamizó la construcción, se generó empleo, mejoró el Ecuador notablemente, las empresas, todo el beneficio que significó, el multiplicador de la inversión que significan los recursos del BIES. Y su propósito principal establecido en la ley dice que es administrar los fondos de pensiones y las cesantías del IES y otorgar préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios a sus afiliados y jubilados utilizando las reservas de la Seguridad Social. Ese es el concepto, el sentido del Banco Interamericano, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y quiero aclarar, porque lamentablemente las personas que han tomado la palabra no han dicho las cosas en su extensión. Están diciendo, el BIES tiene 340 millones de unos fondos, 340 millones, escuchen la cifra, de unos fondos y que no le está yendo bien. Los gastos para administrar esos fideicomisos son muy altos respecto a sus ingresos, ¿sí? Si no lo están administrando bien, voten a ese administrador y pongan a administrar bien ese fondo. Pero ese no es el problema principal. Es que 340 millones de dólares, de los que aquí prácticamente todos los colegas de ADN han hecho referencia, es apenas el 1%. El 1% del portafolio del BIES. Y estamos poniéndolo aquí como que con eso ya el BIES está acabado, está arruinado. Ya tenemos que ir a ayudar a sostener, porque el edificio se cae. No, señores. Son 26.000 millones de dólares que tiene el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que lo está administrando con una rentabilidad, estoy viendo cifras oficiales, del 8.73% anual, que le permite al BIES cumplir perfectamente, por supuesto, con los beneficios, entregándole ese beneficio al Seguro Social, le permite a la gente recibir los beneficios del IES. ¿Y eso qué? Lamentablemente no lo administran bien, pero tiene toda esa plata. No es que está quebrado el BIES, por favor, no digamos mentiras. Préstamos quirografarios solamente en el 2024, nada más en el 2024. 2.750.000 ecuatorianos entre afiliados y jubilados recibieron préstamos quirografarios. ¿Por cuánto? Por 4.500 millones de dólares. Estos no son esos 320 millones de esos fideicomisos que hay que mandar a su casa al que lo administra mal. En promedio, préstamos de $1.600. Créditos hipotecarios, 8.520 ecuatorianos han recibido créditos hipotecarios por un total de 534 millones de dólares, en promedio $62.000 por persona. Eso es lo que es el seguro. Entonces quitémonos de la cabeza esa información absolutamente sesgada, limitada, parcial, de que hay 320 millones, qué bárbaro, el IES está quebrado. No, eso es el 1% de los recursos que tiene el BIES para administrar. ¿Y qué es lo que se pretende con este proyecto de ley? Como a la banca se le quitó ese negocio y que no tenía por qué tenerlo. ¿Cuál era el negocio? El negocio era que la banca hacía la gestión con el Seguro Social para mandar la plata afuera y para recibir esa tontera de 0.2% de rendimiento. Se le quitó ese negocio. Ahora que el BIES está consolidado, que tiene un rendimiento de prácticamente el 9%, que es altísimo, es el banco más grande del país. Pero ¿y por qué nosotros nos perdemos de ese negocio? Ahora la banca privada tiene, otra vez, denme un poquito de esa plata. Entonces, claro, no está el señor Peña para decírselo aquí, pero con todo respeto, no quiero herir susceptibilidades, solamente decirle que si hablamos de técnica, yo entiendo que él es abogado y seguramente un gran abogado, pero yo conozco un poquito de temas económicos y financieros y le tengo que decir que el problema cuando metes
al gato donde están los ratones, o cuando metes al ratón donde está el queso, después no te quejes si te agarran al ratón o te agarran el queso. Entonces, eso pasó con la ley de desregulación financiera, se llamaba ley de instituciones financieras, en la época que Dajic hizo eso. Hizo una ley de desregulación financiera, le permitió a la banca hacer lo que le daba la gana. Ellos no tenían que pedir permiso para nada, podían prestarse entre ellos sin garantías, con trampas y todo. Y vean a lo que llegamos, feriado bancario, 2 millones de ecuatorianos fuera del país, huyendo de la desgracia y de la peor crisis en el país. ¿Por qué? Porque permitimos que la banca privada se meta. Porque queremos permitir ahora con esto que la banca privada se meta con los recursos de los afiliados. No, muchas gracias, porque parece que nos están haciendo un favor, que la banca privada nos va a hacer un favor al BIES. No, gracias, déjenlo. Lo estamos administrando muy bien. Los ecuatorianos Señor asambleísta, 10 minutos con 45 segundos. Tiene 20 segundos para terminar su intervención. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. No necesitamos que nos ayuden. Déjennos en paz. Estamos manejando nuestra plata muy bien. Ustedes, si necesitan clientes, vayan a buscarlos a otro lado, pero no se vengan a meter con nuestros recursos. Por favor, dejen la plata del IES en las manos de sus dueños y no se metan en nuestros negocios, en los negocios de la gente.